CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. Si continuamos compartiendo el Evangelio con la gente, a pesar del rechazo, a pesar de las malas experiencias que tenemos, siempre vamos a ver resultados. Hola, yo soy Robert, bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza del día de hoy es Patrones de un creyente comprometido. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia a cada uno de nosotros en base a la responsabilidad que tú y yo tenemos de compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Sabemos que una de las cosas más difíciles para algunos creyentes es precisamente compartir el Evangelio con alguien. Sin embargo, cuando nos preparamos, y tú me has escuchado decir esto anteriormente, cuando nos preparamos, tanto en el estudio de la palabra como en la oración, entonces se nos va a hacer mucho más fácil el poder compartir la palabra y la enseñanza bíblica con otras personas. Vamos a ver qué nos muestra a nosotros la Biblia con algunos de los ejemplos que vamos a poner en el día de hoy. Te invito a que busques en tu Biblia Hechos capítulo 18, donde vamos a empezar a leer en el versículo número 1 en solamente unos minutos. Digo en unos minutos porque quisiera primero, antes de leer Hechos capítulo 18, darte una idea de qué sucedió en el capítulo anterior, en el 17. En este libro vamos a ver a partir del versículo número 16 a Pablo en la ciudad de Atenas. Y nos dice allí la historia de que Pablo llegó a aquella ciudad y empezó a compartir el Evangelio, a predicar el Evangelio entre la gente. Yo quiero decirte esto en este día. Lo que vamos a ver a continuación no tiene que ver con los pastores. Es decir, no es solamente aplicable a los pastores como mucha gente piensa. En algunas ocasiones cuando leemos allí la palabra de Dios y vemos el caso, por ejemplo, de Pablo, que es el que vamos a ver en el día de hoy, mucha gente piensa que Pablo hacía y actuaba de esta forma simplemente porque él era pastor. No. Mira, de hecho, Pablo no era pastor, era apóstol. Nunca estuvo a cargo de una iglesia como tal. Servía dentro de la iglesia como un líder. Y dice la Biblia que estando allí en Antioquía, el Espíritu Santo los separó a él y a Bernabé para hacer entonces lo que nosotros conocemos como los 3 viajes misioneros de Pablo que están relatados aquí en el libro de los Hechos. Pero la mayoría del trabajo que Pablo hizo, la hizo en función y en base a su responsabilidad como cristiano y como miembro de la iglesia de Cristo Jesús. Es decir, la misma responsabilidad que tú tienes en el día de hoy si es que tú eres cristiano también, si tú eres creyente, si eres miembro de una iglesia, si ya le entregaste tu vida a Cristo Jesús, si dices ser también, como dijimos en este día, un creyente comprometido. El compromiso es una de las cosas que más falta en nuestras iglesias. De hecho, hay muchos cristianos que no entienden esto de compromiso. Nunca se han comprometido. Y nuestras iglesias necesitan gente comprometida, miembros comprometidos, cristianos comprometidos, que hombro a hombro con el pastor y otros miembros de la iglesia echen para adelante su iglesia, se comprometan a trabajar, a predicar la palabra, a compartir el evangelio con mucha gente, a traer gente nueva a la iglesia. Escucha, no a traer gente de otra iglesia, a traer gente nueva, personas que no conocen a Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos hacer tú y yo. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede aquí, porque en el capítulo 17 dijimos de que Pablo llega a Atenas y empieza a predicar el evangelio, dice allí la palabra, entre los judíos. Y enseguida pues empezó allí un grupo de personas a luchar en contra de él. Él empezó a encontrar resistencia por la predicación de la palabra. A tal punto inclusive que dice esta historia que lo llevaron a lo que se llama como el Areópago. El Areópago era como un tipo de juzgado. No era una corte necesariamente, pero era un lugar donde llevaban a la gente que en algunas ocasiones tenían o eran acusadas de algo, pues lo llevaban allí, le hacían un tipo de interrogatorio. Habían varios grupos filosóficos de los cuales habla aquí el libro de Hechos capítulo 17. No vamos a hablar de eso en esta ocasión por falta de tiempo. Tú lo vas a ver allí cuidadosamente donde estés en este día, en tu Biblia. Y entonces dice que lo llevan allí a hacerle una interrogación de por qué él hablaba del evangelio, de esta nueva creencia cristiana que incluía inclusive la resurrección de los muertos. Ellos no estaban de acuerdo con eso. En esta ocasión, él tiene un enfrentamiento allí en Atenas con aquel grupo y entonces cuando sale de allí, finalmente se va entonces a la ciudad de Corinto. Y ahí es donde estamos ahora en el libro de Hechos
capítulo 18. Te invito a que vayas allí en tu Biblia y vamos a leer comenzando en el versículo número 1. Dice: después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y, como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Títico justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. En este texto bíblico se nos describe a nosotros algunas de las características que un creyente comprometido necesita tener. Como dijimos anteriormente, entendemos que hay veces que es difícil para algunas personas el decidirse a poder compartir el evangelio con otras personas. ¿Por qué? Bueno, tienen miedo en muchas ocasiones, aparte de que no tienen quizás el conocimiento necesario. No están preparados. Dijimos que necesitas prepararte en oración y en el conocimiento de la palabra para que tú sepas entonces lo que vas a poder decir. Ahora, aparte de eso, vamos a ver algunos conceptos que aprendemos de este texto bíblico que nos enseñan a nosotros a tener un patrón de un creyente comprometido. En este día vas a tener la oportunidad de hacer tus notas allí donde tú estás. Espero que tengas lápiz y papel y en la pantalla van a aparecer los puntos que vamos a ir viendo en este día. Y voy a compartir contigo básicamente cuatro patrones de un creyente comprometido. El primero de ellos es el patrón de la comunicación. Es necesario que tú y yo comuniquemos el mensaje de salvación a las personas. Yo he escuchado a muchas personas por ahí decir: yo doy testimonio a otras personas con lo que hago, de la forma en que vivo. Déjame decirte algo, es cierto, es importante nuestro buen testimonio, pero nuestro buen testimonio no le presenta el mensaje de salvación a la gente. La gente necesita tener una experiencia y conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario que tú y yo compartamos con las personas que no conocen a Cristo Jesús el plan de salvación. Si no te lo sabes, déjanos saber. Nosotros te lo enviamos por email. Allí en la pantalla aparece la dirección de nuestro correo electrónico. Me escribes y me dices: Pastor Robert, yo quisiera tener una copia del plan de salvación y yo te lo envío por email para que tú lo puedas compartir con otros amigos. Es sencillo. 5 pasos básicos que tú vas a compartir con las personas que no conocen a Cristo para que ellos tengan una base de lo que es necesario conocer para poder llegar al cielo. Ahora, tú y yo necesitamos comunicar el evangelio. No es solamente vivir, no es solamente dar buenos ejemplos, no es solamente ir a la iglesia, no es solamente tener una buena familia como en algunas personas sucede. Y las familias buenas es bueno, y los buenos hijos es bueno, y el buen testimonio es bueno, pero es necesario comunicar la palabra de Dios. Así que ese es el primer patrón. Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo número 4. Todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Es decir, Pablo no se dedicó a dar buen testimonio. Pablo no se dedicó a que la gente lo viera ir a la sinagoga y llevaba quizás, como decimos ahora, la Biblia bajo el brazo. No. Dice que Pablo se dedicó a predicar y a testificar. Predicar y testificar. Eso quiere decir predicar la palabra. Testificar quiere decir hablar de la experiencia que yo he tenido entonces en Cristo Jesús. Es muy sencillo. Si tú has tenido una relación con Cristo Jesús,
comparte con las personas lo que Cristo ha hecho en ti. El patrón número 2 es el patrón del rechazo. Todos nosotros vamos a ser rechazados. Todos vamos a experimentar rechazo. Yo también he experimentado rechazo anteriormente, en algunas ocasiones bien fuerte. En 30 años que llevo, poco más de 30 años ya ahora, que llevo como pastor, he tenido algunas experiencias muy difíciles. Sin embargo, esas experiencias me enseñan la importancia de ser fiel al Señor y a pesar del rechazo, continuamos compartiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo número 6. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, vamos a hacer una pausa. Fíjate lo que sucedió aquí. Enseguida que Pablo comenzó a predicar la palabra, igual que sucedió en Atenas, igual que sucedió en otras de las ciudades, donde Pablo llegaba, hallaba entonces resistencia, rechazo. Había personas que no estaban de acuerdo con lo que él hablaba. Había personas que no les gustaba. Había personas inclusive que veían que Pablo era una amenaza para lo que ellos creían. ¿Sabes tú que muchos de tus amigos también piensan lo mismo? Muchas de tus amistades, de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a su filosofía, piensan exactamente como aquella gente que estaba ahora rechazando a Pablo. Mira, fíjate esto. En el capítulo anterior, en el capítulo 17, en ese texto bíblico que no leímos completamente, es decir, en realidad no lo leímos, yo solamente hice la explicación por encima. Hay un texto bíblico, el versículo 18, que nos dice lo siguiente. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Estos filósofos, y yo quiero explicar un poquito de estos dos grupos que existían y que existen todavía en estos momentos, estos dos grupos tenían características muy típicas. Los epicúreos, por ejemplo, era un grupo que ellos pensaban que la felicidad para ellos estaba basado en el bienestar, en ser feliz, en tener cosas, en sentirse bien simplemente por lo que podían obtener. ¿Será que algunos de tus amigos también tienen la misma filosofía? Aquellos que piensan todo el tiempo en cosas materiales. Aquellos cuando tú te les acerques y le hablas de Cristo Jesús, ellos en realidad están más interesados en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Están interesados en el celular, en su televisión nueva, en el carro, en la casa, en los viajes, en los cruceros, en todo lo que ellos puedan demostrar que aparentemente les va bien. El otro eran los estoicos. Los estoicos eran un poquito parecidos, un poquito más refinados, pero más o menos con el mismo concepto. Ambos grupos filosóficos de aquel tiempo han llegado a subsistir hasta ahora. Han pasado ya 2000 años o más y todavía estos grupos existen entre nosotros, quizás con otros nombres. Por ejemplo, quizás a los epicúreos yo los llamaría ahora, como en algunas ocasiones se le dice a los muchachos en el lenguaje callejero, los plásticos. Esa gente plástica, esa gente que tú conoces que solamente son apariencia, son plásticos, por dentro no tienen nada. Hablas con ellos y no tienen conversación. En la mente hay veces que decimos, ¿tendrán algo en su cerebro? Bueno, algunas de estas personas así reaccionan. Esa es la filosofía de ellos. Nosotros también tenemos exactamente la misma situación que tenía Pablo en aquel tiempo. Pablo luchaba con estos grupos de filósofos y nosotros ahora en este tiempo pues tenemos los amigos que tienen exactamente la misma filosofía. Una de las cosas que nosotros vamos a encontrar cuando compartimos el evangelio con las personas que están a nuestro alrededor es el rechazo. El rechazo nos hace sentir mal. A nadie nos gusta que nos rechacen. De hecho, tratamos de alguna forma, por las cosas que hacemos, por las cosas que decimos, aún de la forma en que nosotros nos vestimos, también que nos acepten dentro de la sociedad en que vivimos, aún en la iglesia también. Hay muchas veces que miramos cómo los demás se visten, qué es lo que las demás personas hacen y a dónde van. Tratamos de ser un poquito quizás como algunos de ellos para que nos reciban, porque no queremos ser rechazados. Ahora, el rechazo también es bueno. El rechazo nos hace crecer. Cuando somos rechazados y entendemos de que la gente nos rechaza, pero no Dios,
Eso nos da a nosotros también un sentido de confianza. Quiero decirte algo también en este día, mi querido hermano o amigo. Mira, cuando tú compartes el evangelio con alguien y tú eres rechazado, en realidad no te están rechazando a ti, están rechazando a Cristo Jesús. Así lo dice la palabra, así lo expresa. Ellos están rechazando a Dios, el mensaje de salvación. Tú estás haciendo tu trabajo, tú estás haciendo lo que tú tienes que hacer. Pero cuando te rechazan, además de que nos sentimos mal, tenemos que aprender entonces a sobrellevar esta situación, crecer, madurar un poquito, y tú verás con el tiempo no te va a molestar tanto como al principio. El patrón número 3 que quiero compartir contigo en este día es el patrón de la perseverancia. El patrón de la perseverancia. Es necesario perseverar. Fíjate que Pablo también perseveró. A pesar de haber ido a los judíos, esto fue lo que pasó aquí. Él fue primero a los judíos, quiere decir a la gente suya. Como tú también vas a ir a tus amigos y a tus familiares. Y aquella gente no lo escuchó. Y dice entonces allí el versículo, a la mitad del versículo 6, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Me dirigiré a los gentiles, es decir, voy a ir a otro grupo que no son ustedes. Y déjame explicarte lo siguiente. Es posible que tú me hayas escuchado decir a mí anteriormente que hay veces que nosotros los cristianos equivocadamente dedicamos demasiado tiempo en personas que no están listas, en personas a las cuales el Espíritu Santo todavía no ha visitado. Y les predicamos el Evangelio y los invitamos a la iglesia y la gente nos dice que no. Y los invitamos otra vez y la gente nos dice que no. Y nos frustramos. Y hay veces que nos enfocamos tanto en esas personas que todavía no están listas que perdemos entonces la oportunidad de descubrir a nuestro alrededor quién ya ha sido visitado y tocado por el Espíritu Santo y quién ya está listo, a quién yo le voy a hablar, lo voy a invitar a la iglesia y me voy a decir, sí, voy a ir contigo. Fíjate, su actitud no fue la de decir, los judíos no me quieren escuchar, no voy a predicar más el Evangelio. Pablo no le dijo a Dios, Señor, ya me cansé, yo he hecho todo lo posible, estoy frustrado, estoy invitando a la gente a la iglesia, les quiero hablar de Cristo Jesús, pero no me quieren escuchar, voy a dejar de hablar de Cristo. No, eso no fue lo que hizo Pablo. Pablo dijo, ustedes no me quieren escuchar, me voy entonces a otro grupo. Pero tú siempre necesitas buscar a alguien a quien tú compartas el Evangelio. Tú siempre necesitas buscar a otro amigo, a otro vecino, a otro miembro de la familia. Hay muchos. Escúchame, vivimos en una sociedad rodeados no solamente de miles, sino de millones de personas. Quizás la ciudad donde tú vives no sea una ciudad metropolitana donde haya necesariamente millones de personas, pero estoy seguro que hay cientos o miles de personas a las cuales tú les puedes hablar. Y si alguien te rechaza, ve a otro. Busca siempre la oportunidad, conoce a la gente, establece relación con ellos y persiste que alguien va a responder a tu invitación. El patrón número 4 y último en esta ocasión es el patrón del resultado o del fruto. Las personas que insistentemente, o los cristianos, los creyentes, que insistentemente continúan compartiendo la palabra, a pesar del rechazo, a pesar del miedo, a pesar de todas las cosas que se le presenten, eventualmente van a ver los resultados. Mira lo que dice el versículo 8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Si continuamos compartiendo el evangelio con la gente, a pesar del rechazo, a pesar de las malas experiencias que tenemos, siempre vamos a ver resultados. Mi querido hermano y mi querido amigo, allí afuera hay gente que ha sido ya visitada y tocada por el Espíritu Santo y están listas y están esperando que alguien les hable de Cristo Jesús. Es posible que tú seas uno de esos. Alguien está allí a tu alrededor. Abre tus ojos, búscalos, identifícalos y comparte el evangelio con él o con ella y ven a ser un creyente más comprometido en base a estos 4 patrones que yo te he dado en el día de hoy. Ahora no quiero concluir esta enseñanza en este día sin antes hacerte la invitación si es que tú no conoces a Cristo Jesús. Donde quiera que tú estés en el día de hoy,
Si tú nunca antes le has entregado tu vida a Cristo Jesús, esta es la oportunidad que tú tienes. Cierra tus ojos, inclina tu rostro allí donde tú estás, ora al Señor y dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, perdóname, entra en mi corazón, cámbiame, hazme una persona nueva, y yo también quisiera compartir esta experiencia con otras personas. Si tú has hecho esta oración tan sencilla en el día de hoy, dice la palabra de Dios de que Dios te sella con su espíritu y te hace una nueva criatura. Y yo te tengo que decir bienvenido a la familia de Dios. Si tú has sido bendecido por esta enseñanza en el día de hoy, quisiera también conocer de ti. Allí en la pantalla aparece el número de teléfono nuestro y nuestra dirección de correo electrónico. Llámanos o escríbenos, nos gustaría orar contigo y por ti y saber de qué forma este ministerio está siendo de bendición para tu vida. Una vez más, gracias por estar con nosotros y te esperamos en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que el Señor te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East 14th Street, Ocala, Florida 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.